Perfecto. Muy bien, hermanos. Como ya había hecho un pequeño preámbulo, hoy vamos a estudiar la segunda parashá de nuestra bendita Torá, la segunda parashá que se llama Noah, que es la forma como decimos Noé en hebreo. Noé, en su idioma original, dice Noah. Noah. Muy bien, es interesante porque vamos a leer en Génesis capítulo 6. Vamos a dirigirnos allá. En el capítulo 6 y vamos a encontrar en el versículo, vamos a leer desde el 1. ¿De acuerdo? La parashá empieza en el 6:9, pero vamos a leer desde el 6:8. ¿Ya? Muy bien, la parashá empieza en el 6:9, pero vamos a leer desde el 6:8 para ver qué es lo que pasó. Aquí dice: y Noé halló gracia en ojos de Hashem. Hashem, cuando aquí decimos Hashem, nos estamos refiriendo a Dios. ¿De acuerdo? Es una forma como decimos Dios, aparte de decir Adonai, también lo habrán escuchado. Adonai es un nombre propio, significa el Señor, y así aparece en la Torá. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un contexto, ahora sí vamos a leer en el 6:1, y dice así, en el 6:1: y ocurrió que empezó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y las hijas fueron nacidas para ellos, o sea, tuvieron hijas, ¿cierto? Y vieron los hijos de los Elohim, ¿de acuerdo? Los hijos de los Elohim. Allí vamos a continuar prácticamente parte de la enseñanza del Shabbat pasado, donde nos quedó colgando por el tiempo estudiar la palabra Elohim. ¿De acuerdo? Entonces hoy va a ser un momento oportuno para estudiar esta palabra. Elohim es otra palabra que usamos para decir en general Dios, pero tiene otros significados. Es importante que los entendamos hoy para que quitemos también al mismo tiempo algunas creencias que se han tejido alrededor de este pasaje. Precisamente dice los hijos de Dios. ¿Cuáles son hijos de Dios? Mira lo que dice, porque sonaría muy extraño en español. Dice: y aconteció que los hijos de Dios vieron a las hijas de el hombre que estaban bien, o eran, pues estaban bien. Aquí dice estaban bien, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. ¿Ya? De todo lo que escogieron. Y puede ser bajado. Después dice: y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu, o sea, mi poder, contra el hombre para siempre, puesto que él es carne, y sus días serán 120 días. Años, 120 años. Allí cuando dice esa sentencia, que serán 120 años, está hablando desde ese momento hasta cuando viniera el diluvio. Iban a pasar 120 años. Para que se den cuenta lo paciente que es Dios. Cuando dice ahí, porque si eso lo entendemos de otra manera, de que Dios dijo de que todos los hombres iban a vivir 120 años, entonces Dios ya estaría quedando mal. Porque hoy apurado llegamos a los 80, a los 90. Entonces cuando dice, serán sus días, ¿verdad? Serán sus días 120 años, quiere decir que es el plazo que le doy desde hoy hasta cuando venga el diluvio. Es decir, que el arca tardó alrededor de 120 años en ser construida. Pero no porque se los echara en realidad, sino porque fue el tiempo, como dice en el Nuevo Testamento, en Pedro, que Noé fuese pregonero de justicia. Noé, en tanto que se iba construyendo el arca, cada tabla, por decirlo así, cada clavo, era una predicación. Y estuvo trabajando, ustedes saben, 120 años. Hasta que ya llegó el momento en el que el arca se cerró.
y no hubo oportunidad para que nadie entrara. Pero durante 120 años, piense que quizás es el mayor tiempo de duración de una predicación, porque casi todos los profetas de Israel y Moisés inclusive fueron 40 años. 40 años sirviendo al Señor. Jeremías sirvió 40 años, Moisés sirvió 40 años, David reinó 40 años, Salomón lo mismo. Casi todos los grandes siervos del Señor han reinado o han ministrado 40 años. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera aclaración que hay que hacer. Los 120 años se refiere de caras al diluvio. Quiere decir desde ahí que ya durante todo ese tiempo, todas esas personas tuvieron tiempo de escuchar, ¿cierto? Y de ser llamadas. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Los caídos, en el versículo 4, ahí dice gigante en español, pero en hebreo dice nefilim o nefileos, dice ahí, no lo traducen. Los nefilim en realidad se refiere a los caídos. Los caídos estuvieron en la tierra en aquellos días y también después de ello, los cuales vinieron los hijos de Dios, de los Elohim, a las hijas del hombre y les parieron para ellos, y estos son los que vinieron a ser los fuertes, los valientes, que desde siempre fueron hombres de renombre. Miren lo que viene a continuación en el 5. Y vio Adonai que abundante era la maldad del hombre en la tierra, y toda formación de pensamiento de su corazón solo era el mal todo el día. Solo era el mal. Ahí se está constatando la mentira de Satanás. Cuando Satanás le dijo al hombre, o le vendió la oferta de que si come este fruto podrás saber el bien y el mal, era una gran mentira. Por eso Jesús dijo que Él es padre de mentiras desde el principio, ¿verdad? Homicida. Nunca fue verdad eso de que ese árbol pudieras tú conocer el bien y el mal. Eso fue una gran mentira, y de hecho está mal traducido también, porque si nos devolvemos un poquito vale la pena aclarar esa traducción. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, donde Dios aparentemente se sorprende, ¿cierto? En el 3:22, es una traducción complicada, está muy mal vertida. ¿Cómo dice? A ver si hay alguna versión que lo haya reivindicado. En el 3:22. Y dijo Dios: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Hasta ahí. Eso no está bien. ¿Hay otra traducción? ¿Todas dicen igual? Y de la costilla ya no pedí. No. 3:22. 3:22. Sí. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Está mal. No está bien. Ha habido un error y es muy básico. Pero lamentablemente a veces el traductor como que pasa por encima del idioma y no tiene nada que ver. En hebreo dice correctamente eso. Y dijo Adonai Dios: he aquí, este Adán era como uno de nosotros antes de conocer el bien y el mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios no conoce el mal. ¿Ya? Él no lo conoce más. De hecho, eso afirmaría la mentira. Afirmaría que el diablo sí tenía razón. Dijo verdad, porque la pregunta sería, entonces, ¿dónde estuvo la mentira del diablo? Porque Claro. la gente coge la parte más corta, la Claro. mentira, no, serán como Dios. Pero es que la frase del diablo es Conocer. el ser como Dios significa conocer el bien y el mal. ¿Y qué está diciéndonos ya la generación de Noé? No había pasado mucho tiempo, 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, y ya dice que toda la formación de pensamientos de su corazón, del hombre, eran solo el mal, todo el día. Quiere decir que lo que había de Dios, cuando Dios vio al hombre y le dijo, está bien, todo eso se erradicó. Nos está enseñando que no es compatible el bien con el mal. Y eso lo repite el Nuevo Testamento en Corintios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede verter agua dulce y agua amarga. Claro, De no una puede. misma roca. El árbol bueno no da fruto malo y el árbol malo no da fruto bueno. Es una mentira. ¿Cierto? Entonces aquí dice eso. Era solo el mal. Solo el mal.
¿De acuerdo? Y mire lo que dice a continuación, que es otro verso polémico que también está como mal traducido. Bueno, ¿qué dice a continuación? El verso 6. Ahora pues, ¿cuál? En el 6:6 Ah, 6:6. de Génesis, sí. Te devolví. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sigue. Y dijo Adonai: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado después, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y después qué sigue? Pero no halló gracia ante los ojos de Adonai. Ok, ese versículo final es clave para traducir correctamente los anteriores, porque ahí no se tiene que traducir y se arrepintió Adonai, porque como bien dice en otra parte, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se Número. ¿Ya? Da número. ¿Qué ocurre? Que ahí está mal. Ahí lo que está diciendo es que Dios halló consuelo. Dice, y Dios halló consuelo porque hizo al hombre en la tierra. Ojo, es la primera, dice. Y aunque le pesó en su corazón, dijo Adonai: borraré a este hombre que creé de sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta la bestia, hasta el que se arrastra y las aves del cielo, porque ya fui consolado cuando lo hice. Ojo. ¿Y qué significaría ahí la palabra consolado? Ya lo vamos a ver. Recordemos que en la clase pasada habíamos visto 3 instancias en la obra de Dios. ¿Cuáles eran? Creación, formación y arreglo. y hechura. Creación, formación y hechura. ¿De acuerdo? ¿Sí lo recordamos? ¿Qué pasa? Dice a este hombre, yo lo creé y lo voy a borrar, pero ya fui consolado porque lo hice. Quiere decir de que a pesar de que este hombre presente de esa generación, de esas 10 generaciones, estaba echada a perder, Dios se había consolado con ver su obra terminada en el futuro. ¿Me explico? ¿Está clara la idea? Él dijo, mejor, como dice en otra parte del profeta, mejor escondo mi rostro y no veo y me concentro acá en lo que yo iba a hacer. ¿Ya? ¿Me explico? Si me pongo a detallar esto, me amargaría, etcétera, etcétera. Mejor, ¿sabes qué? Dejemos aquí y yo me concentro en lo que voy a hacer a futuro. Y Dios se encarga de hacer las cosas. Entonces, esa es la importancia del hacer. Por eso habíamos enseñado en la clase anterior que formar, cuando dice que Dios formó al hombre, esto implicaba una elección. Una elección que implica un juramento y que ese juramento está relacionado con Dios mismo. ¿Ya? ¿Por qué? No podemos llegar a decir, por el propio testimonio de la Escritura, que Noé era justo y perfecto y que por eso Dios lo eligió. Al contrario, en el profeta Ezequiel capítulo 13, versículo 13, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ezequiel 13:13. Un juramento de tipo. Ya vamos a ver ahora en Hebreos Ezequiel 13:13. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor: haré que la rompa. No, 14:14 será. 13:13 le dije. Sí, o lee 14:14. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. 14:14. Sí, estoy leyendo 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. Ese es. Pero ese es 14. Léalo, hermano. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai el Señor. Siga. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras,
y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Muy bien. O sea que ellos, a pesar de ser, entre comillas, los 3 hombres más justos de la Biblia, hipotéticamente, Dios está poniendo una situación hipotética. ¿Por qué? Porque es claro que lo dice el Nuevo Testamento que por obras nadie se salva. ¿Ya? Por eso que dice, y halló Noé gracia en los ojos de Dios. Si no hubiese hallado gracia, la gracia emana de la elección, emana del juramento y emana de la esencia de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios creó a Adán, ya él sabía que Adán iba a pecar. Entonces, ¿por qué lo creó? Porque es que, como dice en el Nuevo Testamento, su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Adán fue creado sin el Espíritu Santo. No tenía, por eso fue bueno y no perfecto. Por eso la carta a los Hebreos hace énfasis en la perfección. La palabra clave de la carta a los Hebreos es la perfección. Porque dice que el sacerdocio levítico no pudo perfeccionar a nadie. Porque tú llevabas un sacrificio y salías con la misma conciencia de querer pecar otra vez. En cambio hoy, cuando ha venido el sacrificio perfecto, nuestro Señor Yahushua Mashiach, Jesucristo, y ha limpiado nuestros corazones de mala conciencia, nos hace aptos para no reincidir y no practicar el pecado de la manera como lo hacíamos antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo es por gracia, por la elección. Vamos a leer en Romanos capítulo 9, por favor, para que entendamos que es por el llamamiento de Dios que ocurren todas las cosas. Ya le digo. Desde el 9, desde el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Sí. que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Amén. ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Por eso Dios, cuando creó al hombre, luego dice que lo formó. La formación implica que de esta misma masa Él tomaría una parte para hacer un florero. ¿Me explico? Vamos a hacerlo gráficamente. Aquí tenemos un cubo de arcilla, que es una masa, y si tú eres un alfarero y vas a hacer un florero, ¿qué tienes que hacer? Moldeado. Pero escoges. Escoges una parte, ¿cierto? Esta parte que has escogido, ¿verdad? Esta parte que has escogido se va al torno Ya es una y figura. aquí sale el florero, ¿cierto? Entonces, esta masa somos todos nosotros, los seres humanos que nacemos a diario desde la creación. Pero este florero en formación es esto que Dios se propuso hacer por elección, por juramento, por amor a sí mismo.
Entonces, todos nosotros que somos llamados de esta masa que es la humanidad, somos llamados por la gracia de Dios. Porque somos iguales que el resto, quizás hasta peores. ¿Verdad? ¿Qué es lo que mandó a hacer Dios al profeta Jeremías? Le dijo, ve a la casa del alfarero y mira lo que hace el alfarero. Hacía el vasija, tenía burbujitas de aire, venía el alfarero, ¡prac!, y la partía y la volvía a hacer. Porque está ya en las manos del alfarero. ¿De acuerdo? ¿Quién es el alfarero? Dios. Entonces, por eso hay una formación. Cuando habla de formación, quiere decir que hay implícita una elección, y la elección es por promesa, por juramento. ¿A dónde vamos? Si Dios no hubiese hecho esta elección de formar en el hombre su carácter, el hombre habría sido todo reo de juicio. Quiere decir que Dios no se había consolado con la obra que él había visto a futuro, y Noé no hubiese hallado gracia. No, y sería incierta. Sería incierta. Claro. Porque si estaba sujeta a la elección del hombre, pues no podía determinarse si iba a llegar a la perfección. Exactamente. ¿Ya? Claro. Tenía que depender todo de las manos de Dios. Es que me llama la atención algo, porque él resalta a los tres varones estos, ¿ya? Pero Pablo aquí dice, es importante porque lo que le dice, bueno, pero si estos tres hombres llegaron a ser justos en toda la tierra, parece que el hombre puede llegar a ser justo. Si ellos pudiera, por cualquier otro ser humano podía hacerlo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué entonces no se podían justificar a ellos por su justicia? Claro. Ya me explico. Pero fíjate que Pablo aquí ahora dice que la elección no está basada entre el bien o el mal, porque dice, no habían nacido, ni habían hecho lo bueno, ni habían hecho lo malo. Es decir, que la elección no está basada en lo bueno o lo malo que sea el ser humano. Si eres bueno como Noé, o sea, si eres justo como Noé, como Job y Daniel, Noé, si te tienes que gloriar, no serías delante de Dios. Delante de Dios, porque tu elección es por gracia. Claro, amén. Por eso, repito, el verso termina diciendo, y Noé halló gracia en los ojos de Adonai. ¿Ya? Halló gracia. No era porque fuera justo, no fue porque fuera bueno, no fue porque fuera el más recto, ¿cierto? Pudo haber hecho de todo, pero por encima está el llamado de Dios. Por eso es que dice que Dios se consoló con el hombre que había hecho. Ojo, está hablando del futuro, no del presente que es la creación. Dice, este hombre que cree está en nada. Me consuelo con el futuro. Y el futuro hizo que Noé hallara gracia en los hombres. Dígame, hermano Cristian.